En esta ocasión quiero pintar un cuadro muy sencillo. He pensado, voy a utilizar 3 colores, pero sabéis que al final solo he utilizado 2. Estoy pintando sobre un lienzo de 20 por 50 y voy a hacer una pintura horizontal. Utilizaré solamente este pincel, una brocha plana. Voy a repartir el color más oscuro porque quiero que tenga un color bastante oscuro de fondo para que las flores tengan más presencia, y reparto bien haciendo manchas. Ya veis que son manchas muy irregulares, y una vez he repartido bien el color voy a ponerle un poquito del color más claro para que no todo el fondo sea uniforme, que tenga un poco de gracia. Vamos a utilizar bastante cantidad de pintura para conseguir que los colores se mezclen uno con otro. Yo he llegado a un punto en el que veo que ya el color no da más de sí, no quiero tampoco tirar demasiado de él para que me quede seco el fondo, así que una vez hago esto le pongo un poquito de pintura en el propio pincel y acabo de mezclarlo. Ahora sobre alguna paleta, yo en este caso estoy utilizando un simple trozo de papel, una cartulina, voy a utilizar el color más claro y marco dónde quiero que estén las flores. Voy a hacer una flor grande aquí, otra en el centro que va a ser un poquito más pequeña y otra a la derecha. Esta es la insinuación que van a tener mis flores. Para empezar necesito el color oscuro. Con el color oscuro voy a marcar el centro. Vamos a intentar poner bastante cantidad de pintura para que los colores se mezclen bien entre sí y podamos trabajar de una forma que los colores se integren y queden pues como más espontáneos. Últimamente me gusta mucho pintar flores con manchas, más que pensando exactamente qué estoy haciendo. Así que sin limpiar el pincel voy a ir poniendo color claro en el pincel y voy a hacer el primer boceto, o sea, la primera insinuación de dónde van a estar los pétalos, qué forma van a tener y en qué lugar van a estar situados. En este momento necesito que el pincel esté más oscuro y estaba tan cargado de pintura clara que lo que hago es quitar el exceso con un papel que esté limpio y seco. No estoy utilizando agua en ningún momento y vuelvo otra vez a utilizar el color claro, continuando dándole forma a los pétalos. Sencillamente estoy colocando dónde está cada una de las flores y cada uno de los pétalos. Si en algún momento vemos que el pincel tiene demasiado claro o demasiado oscuro, dependiendo de qué queremos hacer, vamos a quitar el exceso utilizando un papel absorbente. Ahora ya tengo clara la situación de las flores y la situación de los pétalos, y voy a hacer una segunda pasada por cada una de las flores. He descargado bastante cantidad de verde oscuro en el centro y voy a pintar rápido. No quiero que la pintura que estoy poniendo en el centro se seque, porque al cargar el pincel con el color blanco y arrastrar desde la parte exterior del pétalo hacia adentro, se van a mezclar los colores en la parte central, que es justamente lo que estoy buscando. Algo a tener en cuenta cuando pintamos flores es que todas las pinceladas, todos los pétalos van a ir desde la parte exterior hasta justo el punto central de la flor. Eso es lo que le va a dar a la flor sentido. Da igual que los pétalos sean más grandes, más pequeños. Lo importante es que todos y cada uno de ellos vayan justo hacia el centro. Voy intentando hacer que los colores se mezclen, siempre intentando que los pétalos se vean por separado. Si estoy haciendo un pétalo y está más oscuro y necesita más claridad, cargo el pincel con el color más claro y voy sencillamente haciendo lo que estáis viendo. O sea, estoy a tiempo real. O sea, este cuadro he tardado exactamente 20 minutos en pintarlo. Es una pintura rápida, fácil, y el resultado es muy chulo porque queda como muy espontáneo. Ahora cargo un lateral del pincel, que lo estoy utilizando de forma lateral para descargar pintura verde, pero esta vez más controladamente.
solamente en el centro, poniendo cantidad de pintura pero no excesivamente. Pero tiene que haber pintura, porque me tiene que dar tiempo a poder jugar con ella antes de que se seque. Una vez he descargado la pintura y con el pincel no demasiado pringado, o sea que esté más bien con poca pintura, voy a acariciar muy suavemente la pintura. Casi solo rozo el lienzo y así arrastro ese poquito de pintura, voy consiguiendo que se mezcle con el color más claro del pétalo y voy consiguiendo que quede como una profundidad. De una forma muy sencilla, solo arrastrando suavemente. Es una leve caricia. Y ahora otra vez con un lado del pincel, con una esquinita, voy a coger un poquito del color más claro y voy a ir depositando pequeños montoncitos de pintura. No hay demasiada poca pintura porque no quiero que se seque súper rápido, porque primero deposito la pintura en el centro de las 3 flores y antes de que se seque del todo, cuando he llegado a la última flor, vuelvo a la primera. Y la pintura aún no se ha secado del todo, entonces voy a volver a dar, sin cargar de nuevo el pincel de pintura, voy a volver a dar sobre la superficie del color claro, así consigo que ese color más clarito se difumine y no quede tan presente. Fijaros qué bonitas que quedan las flores, qué fáciles son de hacer, solo tenemos que tener claro dónde colocar la flor y qué forma darle a cada uno de los pétalos. Las flores ya están acabadas. Ahora con el pincel muy poco manchado de pintura me he dado cuenta que hay un pétalo aquí que no me gusta mucho, estaba demasiado largo. Así que he pintado el fondo de verde y vuelvo a darle un poquito con el color más claro. O sea, que nos equivocamos, no pasa nada, podemos corregirlo fácilmente porque estamos pintando con acrílico y el acrílico nos permite hacer estas cosas. Es muy fácil poderlo corregir. Y ahora con el pincel muy poco cargado de pintura, casi solo con los restos que quedan en el pincel, voy a hacer algunas manchas en el fondo de forma horizontal para darle un poco más de interés al fondo, solamente para eso. Si al cuadro no le vamos a poner marco, siempre tenemos que pintar los contornos del lienzo porque queda mucho mejor. Y al final hemos conseguido esto, un cuadro súper bonito, original, fácil, rápido y pintado en solo 20 minutos con 2 colores y un solo pincel. Recuerda suscribirte a mi canal, regalarme tu like. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.